Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Aprendiendo cómo vivir. Para mí muy grato estar de nuevo con ustedes, aprendiendo más sobre nuestras emociones y cómo aprender a controlarlas. Y este tema he decidido hacerlo teniendo en cuenta que es un denominador común, tanto pacientes, familiares, en nuestra vida diaria y de hecho también en conversaciones con las demás terapeutas, en reuniones, eh, donde consideramos que aún está la mala interpretación sobre la ansiedad y vienen preguntas como: ¿la ansiedad se me va a quitar? ¿Será que la ansiedad se me quita? Entonces, por eso decidí hacer este capítulo para hablarles acerca de la ansiedad, cuál es su función principal en nosotros, por qué es necesario tener ansiedad en nuestra vida, pero sobre todo, si no la aprendemos a controlar, ¿qué es lo que pasa? Y también, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro? ¿Qué nos lleva a tener esos desbordes de ansiedad? Entonces, para responder esta pregunta, ¿será que la ansiedad se me quita? No, la ansiedad no se quita ni se debería quitar. De hecho, la necesitamos, todos los seres humanos necesitamos de la ansiedad, ya que ella, su función, básicamente es un mecanismo de defensa ante una situación que se considere una amenaza, ¿sí? Entonces, la ansiedad es una emoción, es normal, totalmente normal. Y es una emoción como lo es la tristeza, lo es la alegría, lo es el enojo. Yo nunca voy a decir, o digamos un paciente nunca me va a decir: yo nunca más voy a tener enojo, yo nunca más voy a volver a sentir un episodio de tristeza, porque son emociones, van y vienen en la medida como pues uno la sepa también manejar. Así mismo funciona la ansiedad. Entonces la ansiedad su función es un mecanismo de defensa, de supervivencia, que nos permite en ese momento amenazante que sintamos salir corriendo si algo está mal, o ponerme a pensar sobre aquella situación a ver qué solución tengo que darle. Por esta razón es que digo que se está haciendo una mala interpretación sobre la emoción. Entonces, esta emoción de la ansiedad no se quita, es algo propio del ser humano. Tenemos que aprender a vivir con ella, tenemos que aprender a manejarla. Ahora, lo que sí podemos tratar, lo que sí se puede tratar es cuando esta ansiedad pasa a otro estado. ¿Por qué? Porque no, ya venimos a preocuparnos demasiado, hay una preocupación excesiva cuando esta ansiedad ya no nos deja ni vivir en nuestro día a día, cuando esta ansiedad nos está limitando en varios aspectos, en mi vida, en el trabajo, en mi vida con mi pareja, en mi vida familiar. Cuando yo ya veo que esta situación se me está saliendo de las manos, cuando esta situación está perdiendo el control, ahí hablamos diferente de un trastorno de la ansiedad. Y el trastorno de la ansiedad sí se quita. Este es el que tiene un tratamiento, ¿cierto? Entonces está la ansiedad como emoción, pero cuando ya llego a sentir que tengo los síntomas anteriores y aparte de eso
también me aparecen síntomas físicos, síntomas mentales, síntomas cognitivos, síntomas de comportamiento, que esto de los síntomas también es muy importante analizarlo, pero esto lo vamos a analizar en otro video sobre los síntomas que nos llevan a la ansiedad o a un trastorno de ansiedad. Entonces, este trastorno de ansiedad se va a superar con tratamiento. No es fácil, no es fácil, pero con un buen tratamiento, tanto terapéutico como también con psiquiatría, con medicamentos que el psiquiatra formule, se puede superar este trastorno de la ansiedad. Está comprobado también pues, por estudios que el 30% de la población en algún momento vamos a pasar por un trastorno de la ansiedad, lo cual esta cifra quiere decir que es demasiado y que también es normal y nos puede pasar a cualquier persona en diferente etapa de la vida con diferente intensidad. Ahora, hay unos factores también para que la persona tenga esa ansiedad, porque también pueden ser factores genéticos. Entonces, este componente genético quiere decir que la persona tiene una predisposición genética, ¿sí? Ya viene así, sus genes, ya nace con estos genes, ya tiene esta predisposición genética que lo lleve a tener un trastorno de la ansiedad. Por eso escuchamos que hay más, a veces en familias, hay más parientes que sufren de estos trastornos de la ansiedad. Entonces puede ser un componente genético. Pero también otro factor muy importante es el factor social. Cuando la persona, y sobre todo desde la infancia, se ha expuesto a muchos factores estresantes, a muchas situaciones difíciles, ¿sí? Digamos, un niño desde la infancia que ha pasado maltrato en todos los sentidos, maltrato físico, maltrato verbal, maltrato psicológico, hasta maltrato sexual. Quiere decir que estos niños han estado expuestos a muchos estresores que estos, con el tiempo, por ser un estrés continuo, llegan a desencadenar un trastorno de la ansiedad, ¿sí? Entonces recordemos que yo siempre he recalcado la importancia en esta primera infancia, porque también la ansiedad en esta primera infancia, si no se aprende a manejar, va a traer un trastorno de la ansiedad. Y puede que la persona no tenga ninguna predisposición genética, pero por el hecho de estar tan frecuentemente en situaciones estresantes, lo llevan a esto. Por esto es que pacientes en consulta dicen, ¿qué será que yo viví tal situación? ¿Sí? Tuve un accidente, un accidente, la ruptura con mi pareja, la muerte de un familiar, o sea, ha pasado por una situación bien difícil y la persona dice, ¿qué será que después de esta situación es que yo me empecé a sentir estos síntomas de la ansiedad? ¿Sí? Y entonces, si a eso le sumamos que esa persona tiene una predisposición genética por tener ese trastorno, pues va a ser su proceso un poco más prolongado para que la persona entienda lo que está pasando y para que supere ese trastorno de la ansiedad, ¿sí?
Puede ser que otras personas hayan también pasado por mismas situaciones estresantes, pero son más resistentes, son más resilientes, no tienen una predisposición genética, entonces logran salir más fácil de estos episodios de ansiedad para no llegar tampoco a un trastorno de la ansiedad. Ahora, ¿qué pasa? Me parece importante también que ustedes sepan qué pasa con la ansiedad cuando la sentimos. ¿Qué es lo que pasa ya en nuestra cabecita? ¿Por qué nos está dando esa ansiedad? Entonces, es importante saber que la ansiedad se alimenta, por decirlo así, de dos componentes. Uno es el miedo y dos es la preocupación. Entonces, cuando ya nos estamos haciendo conscientes de estas sensaciones que también nos hace sentir la ansiedad, entonces ya uno empieza a ser consciente y empieza uno a decir, bueno, siento que me va a dar un ataque de pánico, siento que me va a dar un ataque de ansiedad, pero soy consciente ya de lo que estoy sintiendo. Soy consciente que este miedo que estoy sintiendo me lo está produciendo esa misma ansiedad. No me va a pasar nada, no me voy a morir. Entonces, por eso es que en terapia somos muy reiterativos en ser conscientes, en conocerme, mis síntomas, en tener control de estos, que esto ya más adelante vamos a hablar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Les voy a mostrar voy a hacerlo lo más sencillo. Y en esta cabecita que tenemos aquí, por este lado, está nuestro lóbulo frontal. Y por este lado de nuestro lóbulo frontal, sí, hay una función muy importante que se llama la amígdala, que no es la amígdala de acá, sino que es la amígdala acá de nuestro cerebro. Y la amígdala que se encuentra en esta parte, resulta que es la que regula nuestras emociones, que es la que regula también cuando tenemos una amenaza. La amígdala es la que nos dice, se prende como una alarma y es la que nos dice, cuidado, hay una amenaza, se dispara la alarma ya, ¿qué vas a hacer? Entonces esta amígdala le manda a esta otra parte de nuestro cerebro la reacción que vamos a hacer. Entonces, si estoy ante una amenaza, mi amígdala se dispara y dice, Viviana, cuidado que estás ante una amenaza, huye, corre, ¿sí? Entonces digo, ¿qué pasa? Porque ya llegó mi conexión de acá, llegó acá. Entonces dice acá, mi parte racional va a decir, ¿qué voy a hacer en este momento? Ah, bueno, voy a tomar tal decisión. Es mejor huir, es mejor salir corriendo. Ya va, voy a respirar, voy a quedarme aquí. Ahora, ¿qué pasa? En un trastorno de la ansiedad, pasa lo contrario. Cuando se me enciende mi alarma, es tanto el detonante, es tanto ese desborde de miedo y de ansiedad que no me alcanza a llegar a esta parte frontal. Entonces no sé cómo actuar. Entonces tengo esa sensación de miedo todo el tiempo, tengo esa sensación de ansiedad todo el tiempo estoy intranquila. Ha ocurrido como un cortocircuito de este lado a este lado. Ha pasado como un cortocircuito y entonces eso no me ayuda a mí a pensar, a razonar, a ver qué es lo que voy a hacer en ese momento. Pero ¿qué pasa? Mi amígdala sigue funcionando y entonces me dan palpitaciones, taquicardia, sudoración, mareo, pensamientos negativos, me voy a morir, aquí hasta acá fue. Y en realidad pues es porque la amígdala está haciendo su función pero desbordada. Ahí, en estos casos, es cuando el doctor formula los medicamentos para que en ese cortocircuito, como le digo yo, ese cortocircuito se pueda solucionar y la persona con el tiempo ya pueda tomar
mejores decisiones, bajen sus niveles de ansiedad. Bueno, muy importante, como también se lo he dicho en terapia, muy importante que en estos episodios de ansiedad, uno, pues como siempre yo les he dicho, es reconocer lo que me está pasando, identificar esos síntomas, ya sean físicos, ya sean cognitivos, mentales, de comportamiento. Empiezo a identificar esos síntomas para saber que sí, que estoy pasando por un proceso de ansiedad o por un trastorno de la ansiedad. Y muy importante que les he dicho, también en terapia, es hacer esa respiración consciente, porque pues nosotros respiramos de una forma automática, lo hacemos normal, automático, pero cuando lo hacemos de forma consciente, logramos conectarnos con esa emoción y logramos estabilizar ese momento que estamos pasando de ansiedad. Entonces, esa respiración vamos a tener en cuenta 3 cosas. Que sea una respiración profunda, que sea una respiración lenta y que sea una respiración contada. Una respiración profunda es que si me va a dar ese ataque de ansiedad, es que yo me pueda sentar en un sitio, ¿verdad? Yo me siento, digo, siento mis síntomas, porque por eso yo digo, ya reconozco, ya estoy identificando lo que me pasa, y como ya identifico, ya conozco mi organismo y sé que me va a dar, ¿sí? No me voy a morir por eso, no me voy a morir. Entonces me siento y empiezo a hacer esa respiración. Entonces vamos a recordar esa respiración primero profunda. La respiración profunda va inhalando profundamente por la nariz, ¿cierto? Entonces yo hago profundo por la nariz. No se levantan los hombros. Si se levantan los hombros está mal. La respiración profunda va solamente esto. Que mi abdomen entre por la nariz. Retengo que entre por la nariz en un conteo de 7, como 1, 2, 6, 7. Sostengo 4 segundos, sostengo 1, 2, 3, 4 y boto por la boca. ¿Sí? Entonces estoy haciendo una respiración profunda, que ese aire entre por la nariz, llegue a mi abdomen, que el abdomen se sienta extendido. Retengo 4, 1, 2, 3, 4 y boto por la boca. Que yo pueda hacer esto 4 veces repetidas, me voy calmando. Pero aparte de eso también, que en mi mente yo estoy diciendo, esto es ansiedad y ya se va yendo. Esto es ansiedad y ya se va yendo. Que sé que también en terapia ustedes lo han visto como palabras de afirmación o como mantras que tenemos que utilizar en esos momentos, ¿sí? Entonces, como les dije, la respiración, muy importante. Siempre piense que no le va a pasar nada, porque cuando tenemos sobre todo estos episodios ansiosos, el pensamiento controla, y el pensamiento no controla de manera positiva, sino negativa. Entonces es ahí cuando nosotros le hacemos la acción contraria, de decir, no, estoy bien, ya sé lo que me está pasando, me voy a sentar aquí, y entonces empiezo a hacer mis respiraciones y empiezo a pensar o a pensar en otra situación o a tararear una canción, a distraer esa mente. Hay un ejercicio fácil que se puede hacer, y es que en ese momento que pase eso, después de hacer esas respiraciones y de hacer esa palabra afirmativa, también que se puede distraer la mente, y entonces usted ya dice, voy a pensar en 10 nombres
que empiecen con la letra S. Entonces usted empieza Sofía, Samantha, Samuel, búscalos y ahí estás distrayendo la mente. Entonces, hay recursos que desde la terapia nosotros les hemos brindado mucho para aprender a distraer esa mente. Hoy he dejado estos dos, como es la respiración, palabra de afirmación y distraer la mente con el ejercicio de los nombres. Hay muchos más que yo sé que también ustedes en terapia han aprendido. Bueno, este tema es muy amplio y yo voy a continuar en un próximo capítulo también hablando sobre específicamente cuáles son esos síntomas físicos, mentales, por los que perdemos a veces la concentración, la memoria, que es lo que está pasando también en nuestra mente. Esto ha sido todo por esta noche, por este capítulo. Gracias como siempre por estar muy atentos a nuestro programa. Para nosotros es muy grato todas las noches, todos los jueves estar con ustedes compartiendo más temas para aprender cómo vivir. Recuerda dar like, dejar el comentario, también compartir, seguirnos por Instagram, seguirnos por Facebook y también obviamente a las personas que consideremos que esta información les puede llegar de manera oportuna, por supuesto también, entonces compartirla. Muchas gracias y recuerde que la ansiedad sea nuestra aliada, que no se convierta en nuestra enemiga, sino nuestra aliada. Gracias, bendiciones, bye bye. Hola, mi nombre es Sara Serrano, soy paciente de Multigel y estoy muy agradecida de todo el colectivo de trabajadores que me están tratando, y en especial el doctor Ripoll, la psicóloga Viviana y mi terapista grupal Miriam Guerra. Escuché de Multigel a través de Facebook. Después de haber estado contagiada por COVID durante la pandemia, he estado atravesando por crisis de ansiedad y en esta clínica los doctores me han ayudado mucho y les estoy muy agradecida con el trato que he recibido de ellos. Les recomiendo 100%.